están saliendo al mercado, no importa si es empresa, si es otra empresa, si están en el mercado productos que dan una solución a la familia para que autogestione los contenidos, los presupuestos y demás que tiene cada uno de los miembros de la familia. No solo eso, sino que cuando alguno de los miembros de la familia se tope con algún problema operativo, más allá de listas negras y blancas de qué aplicaciones puede ir en cada dispositivo, cuánto presupuesto puede conseguir cada uno, que eso es un manejo de flota común, que uno se pueda soportar al otro, digamos, que haya interacción y que uno se tocó con un problema, la mamá se tocó con un problema, el papá se tocó con un problema, y el hijo lo puede ayudar. Como todos, estamos todos de acuerdo que los que saben el tema son los niños y más que nosotros. Entonces, en vez de llamar por teléfono, oye hijo, que me toqué con un problema, ¿cómo se hace? Y dice, no te hagas problema. Las Olimpiadas, y en las últimas Olimpiadas, por primera vez la cantidad de uploads superó a la cantidad de downloads ¿Por qué? Porque todo el mundo está, mira lo que estoy viendo ahora, yo mismo le estaba mostrando a mi hijo desde la sala, eso no lo comenten, pero por WhatsApp le digo, mira dónde estoy. Entonces todos estamos haciendo uso de uploads, estamos cargando a la red desde abajo para arriba en vez de arriba para abajo, el que piensa que se bajan películas y demás. El análisis de ancho de banda demuestra de que los uploads superan los downloads. ¿Qué hacemos en el mundo de las salas digitalizadas? Primero que quiero dejar tranquilo a todos, están los que están muy a favor, están los que están muy en contra, pero que es una realidad, es una realidad. Tengo un profesor en la universidad que decía hay realidades que son realidades, hay realidades que son factos, o sea que son un hecho, y este es un hecho. Entonces los que están a favor dicen se puede estudiar en cualquier momento y en cualquier lugar, no se tiene por qué estar en el ámbito de las cuatro paredes. Y de hecho en Uruguay era muy bonito ver cómo los niños estaban en la Rambla en Montevideo haciendo tareas para educativas. De que tengan acceso a otras cosas. Hay mucha más apertura al mundo del conocimiento, que son cosas positivas que se dicen. Se hablaba, dicen que puede tener problemas de los ojos, de tanta interacción en pantalla. Por el contrario, digamos, los que están en el lado positivo, de los que ven la parte buena de la copa, dicen, pero lo que hemos demostrado, hay dos investigaciones que lo demuestran, es que ha tenido excelente resultado en el tema de TDAH, el tema de problemas de concentración, déficit de atención. ¿Por qué? Porque aparentemente hay tanto caudal cognitivo que se excitan en el momento de interactuar con su dispositivo móvil y no tienen que lidiar con el tema de tener que entender las letras, que aparentemente llegaron a resultados excelentes en esa. Pero algo parecido similar en comunicación, que focalizan más de y las estrategias para ayudar a la enseñanza los que están en contra dicen conviene invertir el dinero en vez de comprar tablets y repartir tablets, porque estas normalmente son iniciativas a nivel gubernamental,
se reparten en forma gratuita tablets a cada niño, eso es lo que se hizo en Uruguay también, se repartió en forma gratuita, y en este momento, Tailandia está por repartir algo así como 1.800.000 tablets o algo por el estilo. Entonces, los que están en contra dicen, conviene invertir en formación de docentes más que en invertir en comprar tecnología. O sea, para resumir, hay posturas a favor y en contra, pero que la realidad está ahí, pero entonces, si tenemos ahora, digamos que estamos en la clase ahora y que tenemos tablets, ¿qué se necesita y qué es lo que se está dando a nivel tecnológico? Primero lo que se está tratando, lo primero que hay que dar es tener la certeza de que si ya se dio tablet como herramienta de estudio, que el tablet sea utilizado para los fines por los cuales fue repartido. O sea que tenemos una primera necesidad, que es al menos establecer, supongamos que el horario que se estipula como horario de estudio es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, que de 8 de la mañana a 5 de los tablets, que la información escrita por el docente en la pizarra directamente llegue a los tablets y los niños lo vean en los tablets. Y una vez que llega a los tablets, otra tecnología que permita hacer lo que se llama soporte entre pares, o sea, sociabilización de contenido. Nosotros todos construimos un grupo de trabajo, que ambos tengamos acceso al tablet del otro para compartir la tarea, de la misma manera que lo haríamos si estuviésemos con un papel y un lápiz. No menos importante, que es que los padres sepan si el teléfono ese que está transmitiendo está siendo utilizado en un radio que supera lo que él piensa que es el radio donde su hijo debería estar. En caso de que por alguna razón, supongamos que mi hijo estudia en Montessori de Madrid
y de repente veo que ese teléfono está funcionando en la zona del pedazo, que directamente me suena ya, tengo alguna alarma como padre, algo está pasando con el teléfono de mi hijo que no está en la zona donde esperaba que esté. O sea, la película que a veces incluye cuando nos preparamos, creo que fue en Argentina, que veo eso, que en definitiva a través de un chat le invitaban a mi niño a encontrarse en tal lugar, que por lo menos tratar de evitar también ese tipo de cosas, como que el niño esté en la zona donde se espera. Bueno, esto es un poco lo que tenía para aportar desde un ámbito un poco más pseudo-tecnológico y la mayoría de cosas que van a decir después. Gracias. Agradezco a todos los ponentes sus presentaciones. Primero, me encanta que sean tan buenos padres, son maravillosos, protegen muchísimo a los hijos, les voy a dejar mucho. Pero yo estoy aquí como sociedad y como ciudadano. Los niños, aparte de ser niños, hijos, van a ser futuros ciudadanos compradores. Creo que la industria, respondiendo a una de las cuestiones que se han planteado, la industria y la ciudadanía, la sociedad está más preparada, por lo que he deducido de lo que les estoy escuchando, y ustedes como padres maravillosos y protectores, creo que hay demasiada protección de lo que han transmitido. Seguramente estoy muy equivocada, pero la sociedad no solamente la conforma la familia. El niño tiene educadores como maestros, tiene otros ciudadanos alrededor con los que interactúan, y de ellos también aprende. Gracias. Ya están los bibliotecarios, los conocemos desde hace muchísimos años. Los bibliotecarios, los documentalistas, los famosos profesionales de la ALCI o de la alfabetización internacional, alfabetización digital, lo llevamos haciendo desde hace muchísimos años. Los psicólogos. No, simplemente ustedes también son necesarios, pero considero que faltan equipos multidisciplinares. Quizá nosotros no nos hemos encontrado, llevamos mucho tiempo haciéndolo, y ustedes también son necesarios, al igual que lo que es el papel familiar. Agradezco. Pues nosotros le podemos dar toda la lista de espera a toda la ciudadanía de asociaciones de APAS que vienen a nosotros a aprender. Sobre todo, por ejemplo, buscando la información para comprar, para utilizar Twenty. También he hecho de menos al representante de Twitter, porque cada vez los menores utilizan Twitter. Bueno, creo que es un tema que falta por estudiar y abordar. Gracias.
me imagino. Lista de espera, ustedes también, eso quiere decir que hay mucha lista de espera. Porque hay mucha demanda, hay mucha gente esperando. Habrá que trabajar juntos. Claro, hay mucha gente esperando a ser formada. Lo de los adultos, entre los adultos, entre los menores también. Creo que lo que sucede para nosotros debería estar en el sistema educativo, en el currículo, que debería estar introducido en las, no en las asignaturas. En las universidades ya está, en la Universidad de Sevilla ya está. Eso es lo que acabo de hacer muy presente, porque puede servir como experiencia, como filósofo, como referencia. Pero Yo tenía 5 años con ello. estamos de menos incluso en las escuelas de formación de magisterio, de formación de escuelas de magisterio, porque se tendrán también que van a llegar a la clase a los que manejan herramientas sobre las que ellos no han recibido formación en sus asignaturas. Yo creo que mucho trabajo que se hace. Me gustaría solamente remarcar una cuestión que se ha tratado de pasar como una pregunta, porque plantear en este momento, y es ¿por qué no se puede aprender jugando? Yo no diría ¿por qué no se puede aprender jugando? Diría es que no se aprende de otra manera. Es decir, es como el ser humano empieza a aprender. Los niños desde que nacen empiezan a aprender todo lo que aprenden mediante el juego. Es más, no es propio de nuestra especie. Es que todos los mamíferos funcionan igual. Y todos empiezan a aprender las cosas jugando. Este congreso que hicimos de menores, de jóvenes sobre Internet, una de las conclusiones a las que ellos llegaron fue ¿por qué no introducir a los adultos en el mundo del ocio digital? Ayudémosles a divertirse y a encontrar satisfacción en el uso de las TIC, porque eso les llevará a aprender todo lo demás. Es más, ellos podrían tener acceso, no sé los cálculos que hacen, pero los cálculos que lo pasan en su experiencia personal, me decían. Nosotros hace 2 años veíamos mucha distancia con los contenidos. Ahora vemos cada vez menos. Sí. Parte de la responsabilidad de este acortamiento de distancia la tienen los smartphones. Pues ahora hay muchos más adultos utilizando smartphones, tablets, etcétera, que antes adultos utilizando teléfonos. Es decir, esta herramienta tan fácil de usar y que ha llegado a muchos adultos porque hace llamadas telefónicas es lo que está abriendo los ojos, las posibilidades de muchos adultos al mundo de las TIC. Que ellos ven el smartphone no solo que es un problema, sino que es una oportunidad para que los adultos se introduzcan en esto. Y curiosamente, recuerdo también uno de ellos que decía que en todo lo que se puede aprender de ellos es una sola cosa. Uno de ellos decía, yo soy más libre gracias a esto. Para mí esto no es un problema de esclavitud, como algunos adultos piensan que son esclavos de la tecnología. A mí esto es lo que me ha permitido salir de casa. Dice, yo antes estaba deseando llegar del pueblo a casa para conectarme al PC y ver todo lo que decían los demás, lo que hacían y lo que no, y no salía. Ahora, como ya no tengo la necesidad de estar sentado en una silla delante de un ordenador, con un monitor, etc., ahora salgo mucho más con mis amigos de lo que salía antes. Sin duda. Decía, yo he ganado libertad. No quedarme tanto en casa para poder ver. Mira, estoy completamente de acuerdo contigo y lo que lancé como pregunta tenía... Era retórica. Era una pregunta retórica. Si alguno de vosotros habéis visitado alguna vez Israel, los cafés son salas de trabajo, digamos. Mucha gente ha cerrado las oficinas porque lo mismo que tenía que viajar específicamente antes a una oficina y pagar la renta y demás, hoy en día lo hacen los cafés, que ya vienen preparados también para esas cosas. O sea que yo estoy, digamos, tus palabras son las mías, completamente. Sí, sería genial que máscaras que son ya desde hace 8 años que lo han iniciado. Gracias, porque la verdad es que las aportaciones cada vez son más ricas. A mí me gustaría profundizar en una ventana que acaba de abrir Guillermo y que Pablo y Sebas han dado pinceladas.
Estuve en un congreso este año, no, el anterior, de Telefónica de Educación, que es un congreso amplísimo con toda Latinoamérica, y en un grupo me sorprendió que uno de los ponentes era una chica de la industria del juego canadiense. Y la verdad es que me hizo reflexionar, y va por donde dice Guillermo, de que realmente quien conoce los mecanismos para subir el nivel en un juego es quien se está dejando la vida ahí en su negocio para hacer juegos cada vez más atractivos. No sé si por ahí se ha avanzado más, es decir, pues, más que el mundo editorial, que está completamente con el libro, yo creo que el futuro docente igual va por la industria del juego que absorbe los contenidos educativos. ¿Sabéis si esa línea se está avanzando, que la estabas tú perfilando? El mundo educativo, la industria del juego se está aproximando ya realmente. Fue aquello una intentona y más de así de Telefónica que invitó allí a una industria que le llamaba la atención. de la falta de control del acceso de los niños a videojuegos de entrada limitados a la mayoría de los porque sabemos cómo está regulado en nuestro país. Entonces, de autorregulación de cuatro tiempos de los videojuegos, para que clasifican sus juegos, para que responde al mismo y ya está. Entonces, ahí tenemos toda la información. Ya en el paso siguiente, si yo lo hace un poco más en macro, hay países donde se está haciendo realmente mucho en ese sentido. En un microcosmos que se está haciendo mucho alrededor de eso. Y hay una cosa interesante, que de alguna manera los que nos criamos en la era pre-smartphone y demás, estamos ahora tratando de ingresar al terreno cosas que los niños lo aceptan muy bien, que son los llamados juegos de casa, pero con formato digital. O sea, que tengan la posibilidad de jugar a lo que jugábamos nosotros. En Argentina estaba el estanciero, el Monopol, o juegos de ese tipo, y traerlos a formatos digitales. Y seguir con el contenido, pero cambiar simplemente en la manera en que lo presentan. Yo no veo ninguna pega, pero me parece fenomenal ir adaptándose por el correr del tiempo y no seguir estancados simplemente por el miedo de enfrentarnos al desafío de aprender algo. Nosotros sí hemos conocido bastantes empresas que están haciendo tratando determinados temas, que pueden ser históricos, etcétera, y las comunidades con la manera de no hay nada arreglado con ella. No, son algunas cuestiones que han surgido vía Twitter de algunos usuarios, en algunas preguntas en concreto. Por ejemplo, hay una que dice si industria, como que se refiere al ministerio, debe dar herramientas usables para supervisar a los menores. ¿Tienen alguna opinión al respecto? Luego hay alguna otra pregunta respecto a contratos de... A ver, dice, los padres pagan por smartphones, un contrato menores con configuración, alertas e información para padres. Bueno.
Sí, sí, es la replante. En Miami, en la replante seguramente las dos. Sí, sí, eres tú. Vamos a ver, tenemos, y así yo creo que centramos también en el debate, tenemos una situación con unos menores que hacen un uso valiente, un intensivo de smartphones. Unos padres y un entorno que podemos pintar en general de pasividad, de desconcierto, de pasividad y de desorientación. Y además que pagan por los servicios de los smartphones y por la conectividad de internet. Bien, la solución suele ser educación en valores, educación en extremos, un proceso lento y entre tanto hay riesgos de oportunidades que se pierden. La oportunidad que se pierde es el uso relativamente superficial que se hace de este tipo de instrumentos y lo que se está perdiendo en educación. Pero digamos que dentro del uso de redes sociales la pérdida de percepción de realidad, de comportamientos un poco prudentes, incluso valientes, incluso arriesgados, es una realidad que también existe. En los laboratorios particulares los chavales no quieren a los padres dentro de sus redes, quieren interactuar con sus padres en otras redes, quieren conectarse, quieren utilizar WhatsApp, enseñarles, pero no los quieren para actuar soluciones como ha sido el presidente ejecutivo de Google, que compartan una contraseña que no son nada viables ni recomendables. Nos queda una posible salida, si es la industria, los fabricantes, los operadores, tienen capacidad para ofrecer algo en esta transición. Algo sencillo para que los padres que pagan puedan sentirse más seguros de esa supervisión de la cual son responsables. Es posible implementar un contrato de menores que, por ejemplo, protección estas funcionalidades o incluso llegar a un consumo condicionado. El Ayuntamiento de Madrid, el Instituto de Consumo, tiene miles y miles de reclamaciones y quejas de acuerdo con el el padre que deja su smartphone allí, descarga que era gratuita y gratuita no tenía nada, ¿no? ¿Por qué no poner un desistimiento de ese uso? Pues son cuestiones prácticas que nos interesa que nos demandan son reglas prácticas, no de con valor a merecer. Por tanto, tenemos que esa es la industria en su conjunto, incluye también con el turismo, porque era algo práctico, rápido, se ha dado paso, se ha más que supervisa. Yo creo que en la misma pregunta no estabas planteando la respuesta, que soluciones hay muchísimas, hay herramientas de control, herramientas de control de consumo, tarifas de consumo, existe una amplia variedad de soluciones. Yo creo que es en la practicidad. Realmente algo que sea fácil, sencillo y entendible. Yo creo que ahí es donde toda la industria debemos de trabajar, más allá de seguir volcando soluciones, porque lo que ocurre es que somos conscientes de ello. Los padres desconocen las herramientas que se desconocen la utilidad de las herramientas, desconocen dónde se pueden aplicar esas herramientas, hasta dónde llegan las herramientas. Las herramientas no tienen un alcance determinado, lo que se conoce como una herramienta de todo. Y ahí realmente lo que creo que la industria en general, de contenidos, creadores, absolutamente todos,
tenemos que mejorar notablemente esa información que facilitamos a los padres. Especialmente a los padres en general y especialmente a los usuarios, todo lo relacionado con de tal manera que cualquier padre preocupado pueda tener un acceso sencillo a esas herramientas que las pueda aplicar de una manera sencilla y no necesite un experto a su lado para que explique absolutamente cómo es que es la expresión. Yo creo que eso sí que es la parte de los operadores que deben mejorar. Obviamente nosotros como operadores en la industria nuestro rol no es el de educar, pero sí somos facilitadores. Tenemos que contribuir para que los padres puedan ejercer el rol de padre. Ayudémosles a ejercer su rol de padre y no nos convirtamos en la excusa perfecta de los padres de padres. Es decir, evitar que no tenemos la tecnología, no tengo las herramientas, me siento absolutamente sobrepasado, por tanto no puedo ejercer esa labor que a mí se me demanda. Se demanda en todas las facetas, debo repetir, no solamente en el uso de la tecnología, en este caso lo que tenemos que es ayudarles para que puedan ejercer ese rol de padre de una manera sencilla. Sí, yo creo que hay que trabajar además en colaboración. Desde la política de sentido, los ciudadanos, por ejemplo, que tienen al final esos contenidos adecuados emocionales. Sabéis que al final el niño, el padre, el joven no entiende de los niños hay de todo, y solamente te explico una cosa u otro, que eso no te dice que haya tenemos que trabajar en ofrecer herramientas de recomendación de esos contenidos en conjunto, en la posibilidad y que no tenemos que la siguiente trabajo es un agotado, un entorno seguro para que facilitar al padre tranquilo, porque lo que hay claro es más o menos comunicados, porque es una garantía también desde el punto de vista animal, etcétera, por ese lado la libertad que se está avanzando, pero luego la cosa completamente sigue centrada trabajando fundamentalmente en una construcción en los campos que al final son los que realmente tienen un campo físico y ese campo también existe en Internet para poder ejercer ese control y Apple y Google están conectados de los padres y los trabajadores ahí es donde tendría que trabajar para que nosotros realmente estos procesos adecuados y también se después de sería tratar de utilizar para que ese tipo de herramientas tengan precargadas. Sí, se trata de una precarga, se trata de unas zonas especiales. Si tú tienes un niño que solamente actividades personas, la habilidad de descargar en el solo un determinado que vienen a las personas más allá de la actividad. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero... Un café menos. Café menos. Hola, enhorabuena por esta exposición. Tres cuestiones un poco distintas, las tres derivadas de lo que han comentado hoy. ¿Se me oye mejor ahora? Sí. Un primer problema, efectos de menores de edad en Internet, es cómo certifico yo que tal menor que se está dando de alta en la red social tiene la edad que dice tener y por tanto puede ver, tiene los 14 años y corresponde o no. Yo en ese sentido he hecho muchísimo trabajo, se lo ha currado un montón, enhorabuena. Inicialmente en modo analógico, posteriormente es la primera red social que permite mediante DNI electrónico que uno pueda certificar qué edad tiene, pero sigue siendo un problema. Como yo me doy de alta en una red social o cualquier otro servicio y digo que tengo 14 años o menos. Segunda cuestión que quería plantear, que ya para mucho, pero uno es la legislación. Guillermo ha comentado que es una cuestión que les preocupa a los jóvenes, no tienen el conocimiento de qué supone, qué responsabilidades implica. No solo la legislación de leyes, normas, decretos, etcétera,
los términos y condiciones de cantidades de servicios y redes sociales que yo como hobby particular, uno que es raro, le gusta leérselos y analizarlos, son farragosos a más no poder. Están en idiomas que no son el castellano muchísimas veces, están en inglés técnico y jurídico, y eso es una dificultad. Entonces es un tema de autorregulación, sí, pero es un tema de autorregulación que tendrá que regularse mucho mejor, y en esto y nuevamente Twenty hay que decir que se lo ha ocurrido mucho, porque ha simplificado muchísimo sus condiciones. Y la tercera, un poco así de rebote, es si es importante la educación de los jóvenes y menores a efectos del uso de Internet, qué concepto que ya tienen de lo que se llama etiqueta móvil, es decir, de los protocolos de que se enseñen tanto a jóvenes como a adultos el comportarse a la hora de utilizar smartphones o incluso dispositivos móviles, incluyendo las tablets. Es decir, que no se hable en determinados ámbitos utilizando el teléfono móvil, que no se envíen mensajitos mientras uno está hablando con otro físicamente en persona, lo que se llama mobile etiquette. Quizá no hay tanta bibliografía en castellano, en inglés hay bastante. ¿Qué les parece el concepto de formar a menores en ese sentido con la etiqueta móvil? Y ya está. Gracias. Y eso
está relacionada. Es los términos y condiciones como regulación, si ya lo hemos hablado. Bueno, muchas gracias, pero ya me han llegado más avisos de que tenemos que terminar. Ya, lo siento mucho, pero... Buenos días. Buenos días. Muy buenas tardes casi ya a todos. Perdonad este retraso sobre el horario inicialmente previsto. Ya habéis visto que el encuentro IGC 2012 se está desarrollando en un cierto clima de informatividad o casual, me atrevería a decir. Yo, de hecho, me he quitado la corbata mientras estábamos tomando el café. Empezamos la mesa de contenidos digitales, que le hemos puesto el título de La propiedad intelectual y otras reformas para un futuro digital de los contenidos digitales. La sesión tiene que ser, como ya sabéis la mayoría de vosotros, participativa. Los intervinientes en la mesa actuarán de ponentes desde el punto de vista de cada una de sus especialidades, expertise adquirido a lo largo de su trayectoria profesional, y de lo que se trata es de que yo mismo, como moderador, les vaya animando a ellos, pero también a vosotros, a participar del debate para que las conclusiones que extraigamos de aquí se puedan trasladar esta tarde al plenario del IGC para que se eleven a los distintos foros con los que interactúa el foro de gobernanza de Internet. Como relator de la sesión va a actuar Pedro Canut, que lo tenéis ahí en la primera fila, y como dinamizador en las redes sociales está Emanuel Carisio. En la mesa me acompañan Borja Suara, que es director general de Red.es, la entidad del Ministerio de Industria para el impulso de la sociedad de la información y el conocimiento. Borja es un experto en la materia, en los contenidos digitales, antes de llegar a Red.es en esta etapa como director general, porque de hecho él es uno de los creadores de esta entidad para promover la sociedad de la información en España. Ha estado trabajando en el impulso del sector desde distintos ámbitos públicos y privados, desde la universidad, desde el Grupo Parlamentario Popular en su momento, y debo decir que es una de las personas que en su momento, desde Asimelec, ahora METIC, trabajamos muy estrechamente para sacar adelante eso que después se tradujo en el plan de impulso a la industria de contenidos digitales, y creo que es la primera vez que tengo oportunidad de agradecérselo en público, así que Borja, aprovecho y lo hago. A continuación, por esta banda derecha, está Aldo Alfese. Aldo Alfese es empresario, ahora preside la Asociación para el Conocimiento Abierto. Él ha estado estrechamente vinculado a la industria de contenidos porque ha sido uno de los protagonistas del debate acerca de la reforma de la propiedad intelectual, de la ley de propiedad intelectual y todo lo que tiene que ver con la protección de derechos de propiedad intelectual en el nuevo entorno digital. Como habréis visto en las presentaciones, cada uno de ellos los estoy situando profesionalmente en su carrera
porque ellos van a hablar sobre todo como expertos, cada uno desde su óptica. Aldo como empresario, Borja como conocedor de la cosa pública desde distintos ámbitos. Paloma Llaneza es experta en derecho, en derecho en propiedad intelectual. Ella es abogada y es presidenta de una asociación de evidencias, Asociación Española de Evidencias Electrónicas, que es un grupo que ha formado es una asociación que ha formado un grupo de expertos en materia de propiedad intelectual, inquietos por estas cuestiones, entre otras materias relacionadas con las evidencias electrónicas y todo lo que ello supone, y bueno, pues aporta esa visión más legal, si queréis. Jorge Calderón es profesional del mundo de la empresa, de las finanzas, allá cuando nosotros nos conocimos, y ahora está dedicado a la formación en la Universidad para las Tecnologías y las Artes Digitales, UTAD, y es, como digo, el director de formación, un aspecto que hemos considerado siempre, cuando hemos debatido en estos foros sobre contenidos digitales, muy relevante. Bueno, yo ya he hablado demasiado, ahora lo que me va a tocar es hacer que ellos, sus intervenciones sean dinámicas, provocadoras y provocativas, y lo que les había planteado en primer lugar es formularles una pregunta, que respondieran muy rápidamente. Yo tengo mucho calor en esta sala, no sé si se puede hacer algo, es terrible. Sí, sí. Si lo puedes poner incluso frío, a 21 grados o menos, entonces ya volvemos a cambiar. Bueno, pues la primera pregunta era justamente esto. Desde cada uno de los vuestros puntos de vista, ¿cuáles son? Y son tan precisa y tan amplia, para iniciar con una primera exposición breve, ¿cuáles son, desde vuestros respectivos puntos de vista, las reformas necesarias para hacer que España sea un referente en esta industria de los contenidos digitales, en esta industria, casi me atrevería a decir, que del talento? No hemos establecido un orden. Si te parece, Aldo, empiezas. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por haberme invitado a participar y a compartir con todos ustedes mis ideas. Me alegra que me deis la palabra, Juan, en primer lugar, porque siempre que se habla de reformas parece que uno mira al sector público. Si hay que reformar algo, pues tiene que ser el gobierno el que lo reforme. Yo creo que lo primero que tenemos que pensar es que tenemos que autorreformarnos, y hablo desde el sector al que represento en esta mesa. Y en el sector empresarial es muy importante tomar conciencia, cosa que no es evidente, que el mundo de las tecnologías y sobre todo Internet han producido y están produciendo una transformación galopante de los modelos de negocio convencionales, que se fundamentaban en modelos de negocio de oferta, en modelos de negocio de demanda. Internet produce esa enorme transformación, profunda transformación de lo que es la concepción tradicional de un sistema económico y empresarial. Las empresas están preparadas normalmente para atender a un modelo de negocio de oferta donde ellas controlan la oferta y donde inciden en la oferta con su planificación y con su estrategia. Mientras que Internet te obliga a reaccionar casi minuto a minuto, porque ya no controlas la oferta, sino que es la demanda la que incide clara y rotundamente y de una forma casi diría minuto a minuto y desde cualquier lugar del planeta sobre tu oferta. La transformación de modelos económicos y empresariales de oferta en modelos económicos de demanda es muy compleja y requiere, lo primero, de un cambio de actitud, de un cambio de posicionamiento, de un cambio de mentalidad, que se ha producido en algunos sectores que han sido, digamos, insertados en la dinámica de Internet de una manera muy potente desde los inicios. Me refiero sobre todo a los sectores del entretenimiento, la música, el cine, donde esa transformación
virulenta se ha producido de una manera muy rápida, pero estoy convencido de que esa transformación va a llegar gradualmente a la práctica totalidad de los sectores. Lo normal es que se produzca con un decalaje, primero el entretenimiento, que es lo que los seres humanos valoramos más, segundo la información, y luego llegará, y de hecho todos los medios de comunicación están muy afectados en este momento por la transformación de su modelo de negocio por Internet o a causa de Internet, y llegará inexorablemente al resto de los modelos de negocio. El nivel de resistencia está en la fortaleza que cada sector tenga para defenderse de esto, el malentendido defenderse de esto, y lo que yo creo es que hay que transformarse, autorreformarse y ponerse, digamos, a la cabeza de la manifestación. Lo cual no quiere decir que uno tenga que entregar su modelo de negocio a la gratuidad extendida e imperante en la red. Los modelos de negocio, como su nombre indican, tienen que tener un contenido económico, y sin contenido económico ni hay modelo de negocio ni hay producto. Eso es normalmente lo que suele ocurrir. En cualquier caso, y voy a ir concluyendo, este es el enfoque que yo quiero dar desde mi posición. Al hablar de reformas, yo hablo de una reforma de la mentalidad de la clase empresarial, en primer lugar. Y si he de referirme a las políticas públicas, porque también es obligado a hacerlo, a mí me parece que en un mundo en el que nos estamos desenvolviendo ahora de escasez de recursos económicos y financieros, no es fácil pedirle al gobierno dinero. Yo sí que creo que es importante pedirle al gobierno que regule adecuadamente, que produzca flexibilidad, que produzca, digamos, incentivos que no sean financieros, que sean fácticos, para que las empresas y los usuarios, los ciudadanos, puedan desenvolver su actividad correctamente, y que se potencie la sociedad del conocimiento, que, como ustedes saben perfectamente, igual o mejor que yo, no es la sociedad de la información, es algo bastante más elaborado, y seguramente en posteriores preguntas o en el debate podremos incidir en ello. Pero como es obligado hablar de incentivos financieros, porque estamos en un momento en el que no hay dinero, no fluye el dinero, porque el sector financiero está de momento en una cierta fase de colapso, esperemos que se resuelva pronto, pues los empresarios tienen dificultades para encontrar financiación para desarrollar sus actividades, ¿no? Y todos nosotros como ciudadanos tenemos ese problema, ¿no? Y el Estado dispone de algunos fondos. A mí me parece que es importante seguir incentivando la digitalización de contenidos, es importante incentivar la internacionalización de las industrias de contenidos, la producción bilingüe, y creo que también sería importante incentivar el consumo legal de productos en Internet. Las descargas legales no pueden ser solo el fruto de una ley coercitiva. Lo dije cuando fui presidente de la Coalición de Industrias Culturales y lo repito ahora. Tiene que ser una acción combinada también de incentivos, en este caso públicos, al consumo legal, y de campañas de difusión, de promoción, de educación, que produzcan de alguna manera una asimilación razonable de ese nuevo entorno por parte de los ciudadanos. Terminaría diciendo que también me parece razonable que en determinadas parcelas se incentive el consumo, que no la producción, de productos nacionales de tecnología y de contenidos digitales. Y ahí sí que creo que hay un camino y un campo para recorrer. Por último, me gustaría que el Gobierno pensara que todas las facetas relacionadas con la sociedad del conocimiento no deberían regularse bajo el paraguas de una ley de telecomunicaciones, porque creo que es mucho más amplio que las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones son un medio, pero no son un fin en sí mismo, y por lo tanto
creo que sería más apropiado pensar en una ley del conocimiento abierto, independientemente de que haya leyes de telecomunicaciones que haya que reformar, y en eso se está. Y con esto, querido moderador, concluyo mi primera intervención. Gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias, Aldo. 4 minutos 51 segundos. Solo te has excedido 51 segundos. Inicialmente pactado. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues para no seguir un criterio protocolario, le voy a pasar la palabra a Paloma Llaneza, entre otras cosas porque se han mencionado aspectos que tienen mucho que ver, no solo, pero algunos que tienen que ver con lo que es la protección de los derechos y cómo las reformas deben favorecer el desarrollo de esta industria. Paloma. Muchas gracias. Bueno, he oído en la intervención anterior que vamos a solucionar o que vamos a intentar solucionar el problema de los contenidos digitales por la vía legal y por la vía de las subvenciones o el apoyo público. Yo ya adelanto que por la vía legal va a ser complicado. El mundo de la subvención no voy a ser yo que se pronuncie, más allá que como ciudadana y pagadora de impuestos, no lo voy a hacer en esta mesa porque no vengo en ese concepto. Pero sí es cierto que entiendo que el entorno legal, y voy a pasar a dar algunas pinceladas sobre algunas de las novedades que se van a producir dentro de poco y de algunas que considero que podrían ayudar, no creo que vaya a resultar la solución del problema. Yo me gustaría adelantar que por ello creo que primero tendrán que definir el mercado o los operadores en el mercado qué modelo de negocio no quieren, sino qué modelo de negocio es posible desarrollar. Y además recordar que no solo se producen contenidos por parte de las entidades clásicas de productores de contenidos, que siempre han sido, digamos, los editores o los productores habituales, sino que hay la producción de contenidos en las redes sociales, en Internet en general, se produce por cualquiera. Y hay mucho valor acumulado en ese contenido, y ese contenido también ha de ser protegido y también ha de ser objeto de protección, porque parece que solo estamos pensando en las grandes películas de Hollywood. Y yo leo blogs, veo fotografías en Pinterest, en Flickr, gente que hace grandes cosas con Instagram y que las da de manera gratuita y basado en Creative Commons. Y creo que es muy importante recordar que esa gente también tiene derecho a la propiedad intelectual y además que se ve, y lo quiero decir porque es bastante asimétrico, de manera habitualmente vulnerado, porque yo ya creo que todos estamos acostumbrados a ver telediarios y programas de televisión que se hacen a base de vídeos de YouTube, fotos colgados por los internautas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, deberíamos de empezar a considerar que ellos también son autores, que ellos también tienen derecho a la propiedad intelectual y que están regalando su trabajo, pero a lo mejor mañana deciden no regalarlo. Ya veremos a ver con qué van a rellenar muchos noticiarios, media hora, que rellenan a base de contenidos que regalan los internautas. Dicho esto, en mi lado más, digamos, libertario y folclórico, me pongo ya en el lado de abogado y he de deciros que hay varias medidas que se han tomado que yo creo que no van a ninguna parte. La famosa ley SINDE, no quiero abrir un debate aquí sobre ley SINDE sí, ley SINDE no, la ley está aprobada y todos estamos aquí sentados 2 años y medio esperando a que pase algo. Solo con esto lo dejo ahí dicho. Pero quiero adelantar una noticia que se producirá dentro de poco, que es la famosa circular 1/2006, que es muy conocida por todo el mundo. Es aquella circular dictada por la Fiscalía General del Estado, en la que establecía que las páginas en las que se han basado muchas sentencias y en la que la propia Fiscalía se ha basado para no perseguir las páginas de enlaces, quiero adelantar que la Fiscalía Especial de Criminalidad Tecnológica ha procedido a redactar una nueva circular y que esa circular va a cambiar la circular 1/2006 y que las páginas de enlace van a dejar de estar, digamos, en ese limbo y van a ser objeto de persecución criminal. Y esa es una medida que quiero adelantar y se está viendo a ver cómo hacer compatible la acción criminal o la acción penal con la acción administrativa que recoge la ley. Obviamente la reforma de la ley de propiedad intelectual es esencial. Sé que me estoy adelantando a algún punto posterior, pero también sé que es complicada porque nuestra ley de propiedad intelectual está alineada con muchas leyes de propiedad intelectual internacionales y prácticamente todos tenemos, digamos, un consenso en cuanto a cuáles son las medidas de protección de los distintos autores. Por lo tanto, es un esfuerzo a nivel nacional, pero sin duda alguna tiene que ser un esfuerzo a nivel internacional. No hacemos nada modificando aquí la ley de propiedad intelectual si no se llega a un consenso internacional sobre cómo queremos remunerar a los autores, a todos, digo de nuevo, en este nuevo entorno. Yo, si
yendo a cosas muy concretas, y como me dijeron que había que proponer 3 medidas, una para favorecer, una sería la rebaja del IVA del 18% al 4% en los libros y en los contenidos digitales. Es inaceptable que yo vaya a comprarme un libro a la FNAC en papel y me cobren el 4% y me lo descargue del Kindle y me cobren el 18%, porque consideran que pues son servicios y no productos. Teniendo en cuenta que va a subir el IVA el año que viene al 20%, pues se va a poner más caro comprarte un libro digital que comprártelo en formato papel, y encima no tienes el encanto del papel, que para mí por lo menos aún lo sigue teniendo. Luego está la cuestión del precio libre de los libros, que es otra cuestión que también habría que plantearse. Sé que es muy debatida, sé que habría que abrir el debate, pero eso de que los libros no puedan venderse libremente, teniendo en cuenta que ya se los descarga la gente de Internet sin pagar un duro y tal, pues yo creo que habría que volver a ese debate y plantearse si de verdad están los tiempos como para fijar el precio de los libros y no dejar que sea el mercado el que los fije. Y luego hay una figura que no está regulada legalmente, sino contractualmente, que son las famosas ventanas en el mundo del cine. Que es que mucha gente no conoce esta situación, pero voy a poner un ejemplo. Este fin de semana, pongamos por caso, se estrena una película española, y esta película española tiene financiación pública. Se hace todo un despliegue de publicidad en la televisión, porque las televisiones, como sabéis, pues tienen que dedicar un porcentaje a producción cinematográfica o producción de series. Y bueno, pues hacen un despliegue, se gastan un dineral en promoción. Y dura un fin de semana esa película. Y además la proyectan a lo mejor en Madrid, en Barcelona, en Córdoba, no sé, pero no en toda España. Y resulta que Filmin, y pongo el ejemplo de Filmin, quiere colgarlo al día siguiente, para que gente que pudiera estar interesada en esa película, que está fuera del circuito de distribución, pueda verla. Pues no puede, porque existen las famosas ventanas que te obligan a esperar 3 o 6 meses hasta poder colgar ese contenido en Internet. Esto es simplemente, no digo, es ineficiente. O sea, si alguien de verdad se cree que en los 3 meses siguientes se va a volver a poner en un cine esa película, es que no está en el mercado. Por lo tanto, yo creo que habría que flexibilizar eso y ser conscientes que determinados contenidos van a tener mucha más salida a través de Internet, porque la que tienen en el mundo real es ninguna. Por lo tanto, yo propondría eso como medidas concretas para por lo menos ayudar a que determinados contenidos tuvieran una segunda vida en la red. Perfecto, pues muchísimas gracias, Paloma. Una primera exposición muy clara, después con vuestra intervención en la sala, pero también daremos un segundo turno a los ponentes después de esta inicial. Es el momento para Jorge Calderón, desde ese punto de vista, un asunto también clave que también ha mencionado Aldo al principio de la formación. Bueno, a mí me gustaría antes hacer poner las bases para que yo pueda comentar un punto de vista más desde lo que es la oferta educativa, la oferta universitaria, ¿no? Se trata de un centro universitario, con lo cual, para llegar ahí yo creo que tenemos que poner en común cosas que todos sabemos, ¿no? Porque yo creo que el tiempo ya lo perdimos, ¿no? Voy a hacer comentarios que Paloma y yo hacíamos. Necesitamos medidas urgentes en el peor momento posible. Las medidas urgentes van a implicar amputaciones, pero no son amputaciones en un hospital maravilloso de Nueva York o de Madrid o de Zurich, ¿no? Sino son amputaciones en medio de la selva más profunda africana, con posibilidades de coger una septicemia galopante en 2 minutos, ¿no? Entonces, la amputación implique que te vas tú detrás, ¿no? Vamos a ver. El mundo digital o la industria digital no es una revolución industrial cualquiera. Hasta ahora las revoluciones industriales, la que queramos, la ocasionada por el telégrafo, por los automóviles, por lo que queráis, ¿no? son revoluciones mecánicas. Es decir, tienen un crecimiento lineal, ¿no? Para hacer un motor el doble de potente, pues le tenemos que poner no sé cuántos cilindros más. Y logramos, ¿no? Que un tren a finales del 19 vaya a 40 o 50 por hora, ¿no? Y que vaya a 300 kilómetros por hora 100 años después. Nuestro mundo es un mundo que es una revolución electrónica. Y la electrónica funciona por leyes exponenciales, no lineales. La ley de Moore, la ley de Reed, la ley de Metcalfe son todas exponenciales. Entonces, por eso, todos los cambios que estamos viendo, cuando nos remontamos a los años 70 o los años 80, no eran imaginables por ninguno de los que vivíamos en aquella época. Nadie pensó
que Internet iba a alcanzar el 35% de penetración a nivel mundial en el año 2010, ni nadie pensó que iba a haber tantos millones de teléfonos móviles como personas, no, muchos más que personas, en el año 90 y tanto. Entonces, esta es nuestra industria, que crece exponencialmente. O sea, no estamos nunca en un régimen razonablemente estable, porque esto se está acelerando. Yo creo que esa es la parte que yo creo que nos olvidamos todos cuando empezamos a pensar en qué tenemos que hacer. Dicho esa base, dejadme dar dos números y voy a decir un poquito de los temas de educación. Yo creo que tengo tiempo de sobra para seguir hablando. Hoy el Reino Unido, 2010, no me acuerdo, es el 8,3% de su Producto Nacional Bruto está soportado por transacciones que ocurren en Internet. No estoy incluyendo los equipos. Si incluyes el valor de los equipos, estamos hablando, ¿no?, de que tu economía está en el entorno de Internet, ¿no?, pues me imagino que en un entorno del 15%, año 2010, y va a crecer otros 5 o 6 puntos en los próximos 3 o 4 años. Quiere decir, esto es un negocio tractor de la economía. En España el turismo yo creo que está en el 12-13%. Claramente es el gran negocio tractor. Pero crece exponencialmente, no lo olvidemos, que es muy importante. Y puedo seguir dando números de este estilo. Me parece que es el 17 o el 14% de todas las transacciones mundiales ya se están haciendo por Internet, a nivel mundial. Y ahí tenemos que incluir los grandes países que están claramente en vías de desarrollo o claramente infradesarrollados. Pues este es el panorama que tenemos aquí. Y tenemos un sistema educativo anclado en las revoluciones mecánicas de finales del XIX y del siglo XX. Y eso es lo que tenemos. Entonces, por eso yo creo que es muy importante que hagamos una reflexión profunda de cómo tiene que cambiar el sistema educativo. Porque al no cambiar el sistema educativo, no tenemos una industria real. Tenemos los trocitos que vamos teniendo, los aspectos distintos que vamos viendo. Para tener una industria, no sé si desgraciadamente o afortunadamente, tenemos que tener una universidad. No hay una industria que se desarrolle sin una universidad muy potente detrás. Y no me voy a ir a los ejemplos fáciles de Stanford y compañía. Necesitamos que haya una universidad consolidada. No un centro universitario como tal, muchos centros universitarios. Tiene que haber una formación profesional también reglada. Se están avanzando. La formación profesional es un poco más flexible y se están haciendo cosas, pero se sigue mezclando, por ejemplo, cine de animación con videojuegos. No tiene nada que ver, son segmentos distintos, ¿no? O sea, pero se está avanzando. Pero necesitamos otra oferta formativa en formación profesional y una oferta para el empleo, de manera que podamos considerar un cuerpo de profesiones que sean reconocibles por las personas. Si no, el padre, cuando su hijo diga que quiere estudiar, ¿no?, lo que quiera, diseño visual o programación de contenidos digitales, lo que se encontrará con que su padre dice, mira, mejor así estudia industrial, o mejor estudia económicas, o mejor estudia lo que sea. Necesitamos eso formalmente. Para mí es una de las recomendaciones muy importantes. Tenemos que juntarnos todos para desarrollar un cuerpo de profesiones. Y habrá algunas que se puede llegar a través de la formación para el empleo, ¿no?, y gente con experiencia a reconvertirlos. Necesitamos formación profesional para que nuestra gente joven que no quiere ser universitario pueda estar en 2 años en un ciclo superior, ¿no?, de forma práctica trabajando sobre la empresa. Y necesitamos fundamentalmente universitarios, ¿no?, y centros que gestionen proyectos de I+D reales, porque tenemos que hacer cambios muy profundos. Ese es un tema. 2 puntos más. Tenemos que facilitar que nuestro modelo educativo permita trabajar áreas de conocimiento distintas, que ahora no lo permiten. O sea, el mundo de Internet no es un mundo de software, o no es un mundo de sistemas de hardware. Eso es un error muy extendido incluso en gente que seguro que estamos aquí. Es un mundo de modelos de negocio, es un mundo de diseño visual y es un mundo de ingeniería. Y para poder desarrollar una buena educación tenemos que trabajar todos juntos. ¿Eso qué quiere decir? Que un estudiante de la Politécnica tiene que poder trabajar con alguien en Bellas Artes o con alguien en diseño visual, de medios de comunicación. Y tiene que poder trabajar con alguien de económicas, con alguien de ADE, para poder realmente desarrollar modelos de negocio que funcionen y que sean operativos y que sean la base de nuestra industria. Entonces, eso también
lo tiene que permitir nuestro sistema, que ahora mismo no le permite. No puedes mezclar gente de ingeniería con gente de ciencias sociales, donde estaría económicas, o con gente de humanidades, donde estaría las bellas artes o los diseños. ¿Vale? Eso es uno. Y por último, y acabo, el tercer punto, sería esos modelos, ya que tenemos que desarrollar un nuevo sistema educativo específico para nuestro sector, que permita esa mezcla, que permita crear profesiones, tenemos también que aprender a desarrollar un modelo en base a el mundo real. Tenemos que desarrollar currícula desde las necesidades de la empresa hacia abajo, no desde nuestros conocimientos ya establecidos hacia arriba, porque eso no funciona. Cuando tenemos el debate que hay ahora, y si escuchamos a nuestra secretaria de Estado, no de Innovación, hablando de la necesidad de incrementar la velocidad de transferencia de I+D de la universidad a las empresas, eso se soluciona solo y rápidamente desarrollando programas educativos desde las necesidades de la empresa hacia abajo. Porque entonces yo educo directamente para que la gente se pueda colocar a la empresa. Y el I+D estará orientado a que entre a trabajar en la empresa de futuro. ¿Vale? Y yo por eso, perdona, no tengo estudiante ahí, pero ya. No hay problema. Bueno, pues en este turno inicial es un momento para Borja Suara, conocedor de las políticas públicas de impulso y más recientemente promotor del grupo de expertos de alto nivel para la Agenda Digital Española, que responde a la llamada de Bruselas de la Unión Europea para una agenda digital europea. No sé si en la línea de trabajo que estáis haciendo te permite adelantarnos alguna cuestión. Bueno, pues buenos días a todos. Yo llevo 3 meses de director general de Red.es, con lo cual tengo una duda, es si hablar como director general de Red.es y os cuento lo que estamos haciendo en estos 3 meses, o creía, pobre de mí, que se me invitaba como humilde experto en contenidos digitales, tema en el que llevo 20 años trasteando, como algunos. Y entonces, en esa otra condición y como profesor de estos temas, y también he participado pues en toda la legislación desde hace 20 años, tanto en temas de propiedad intelectual como de sociedad de la información, quizás pueda aportar algunos datos más que los 3 meses que llevo de director general de Red.es, aunque también haya tenido que ver en la creación de Red.es hace 10 años. Pero bueno, voy a intentar aportar algún elemento, aunque estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Estoy de acuerdo en que lo primero, si tenemos que elegir 3 medidas para que consideremos básicas para ser un referente, que era, como decía la pregunta, ¿no?, en contenidos digitales, yo creo que es lo primero, y hemos coincidido todos, el modelo de negocio o los modelos de negocio, porque yo no creo que haya un único modelo de negocio. Eso es lo más importante, porque esa es la realidad. E incluso en una idea que le he oído repetir, y creo que tiene toda la razón del mundo, a Ignacio Pérez Dolcet, diciendo que no se trata de contenidos digitales, se trata de economía digital. Se trata de economía digital. Y los contenidos son una parte muy importante de la economía digital, pero si no pensamos en términos de modelos de negocios, pues con contenidos, que además es el comercio electrónico más puro que hay en Internet, porque no necesitas el envío, ¿no?, de la mercancía, sino que se descarga directamente, pues sin duda lo que para algunos es una desventaja, eso, la descarga, es la gran ventaja que tienen los contenidos en Internet frente al envío de las mercancías, con logística, ¿no?, que tienen, con lo cual es un cuasi comercio electrónico, porque no es un comercio electrónico puro, siempre tiene una parte física. Bueno, pues los modelos de negocio, eso es lo primero. Lo segundo, estoy completamente de acuerdo con Jorge en el tema de la formación. Alguien tendrá que hacer esos contenidos, ¿no? Y tendrá que ser gente que sepa de las herramientas necesarias para realizar esos contenidos, pero lo siento, no necesariamente informáticos, sino gente, como pongamos a los informáticos a hacer las gráficas de los videojuegos, pues tendremos unos gráficos un poco sosos. Hay que poner a la gente de Bellas Artes y a gente que hay muy buenos en España, que además nos los quitan los estudios de Hollywood y de las empresas de videojuegos y se van de España porque aquí a lo mejor no tienen salida, y gente hay muy buena y con mucho talento, ¿no?
y hay que darle salida. ¿Cómo se le da salida? Teniendo modelos de negocio y empresas que les pueden dar empleo porque ganan mucho dinero con lo que ellos aportan. Con lo cual volvemos al punto 1. Si hacemos la formación pero no tenemos el modelo de negocio o los modelos de negocio, pues tampoco podremos ofrecerles empleo ni se crearán empresas, y las que se crean que tienen mucho mérito pues están pues así intentando buscarse la vida para salir adelante. Con lo cual todos volvemos a la casilla de salida, ¿no? Como en el Monopoly. Y por aportar algo, porque iba a decir lo de Paloma, pero como Paloma ha dicho, que es abogada como yo, que la regulación no resuelve nada, y eso lo sabemos los abogados, viene siempre a complicarlo todo, pero eso vivimos los abogados, claro. Si no, no habría trabajo para los abogados. Claro. Pero ahora también hablo como asesor parlamentario, que he sido, pues cuando no he estado en el gobierno, he estado en el Congreso, ¿no? Me hace mucha gracia porque, aparte de saberlo yo como abogado, cuando estás en el Congreso, la gente se acerca pensando que con una ley va a resolver sus problemas, ¿no? Igual me ha dado mucho miedo cuando Alba ha dicho hace falta una ley del conocimiento. Digo, cielos, como ya hagamos una ley del conocimiento, ya fastidiamos ya a la sociedad del conocimiento definitivamente, porque la experiencia te demuestra que todo sector que se acerca pidiendo una ley empeora su situación. O sea, no hay enmiendas de mejora, hay enmiendas de peora, ¿no? Cualquier proyecto de ley es como la ley esa que se dice, no sé si es de Murphy o alguien similar, alguien de la familia debe ser, que cualquier situación, por mala que sea, es susceptible de empeorar. Y eso normalmente los legisladores lo consiguen. Porque como hay que poner de acuerdo a mucha gente, pues las enmiendas transaccionales que se aprueban pues no son las mejores, e incluso los proyectos de ley, cuando los hace pues una sola mano, o un grupo, un equipo, pues por lo menos estarán bien orientados o mal orientados, pero tienen lo que en derecho es la sistematicidad, que responde que el artículo 1 casa con el artículo 9. Cuando ya pasa por el Congreso y el Senado, y sobre todo intervienen algunos grupos parlamentarios que tienen un interés en que no se entienda lo que dice un artículo, porque ya después de ahí pues se pueden sacar distintas interpretaciones, pues entonces ya ves que el artículo 1 ya no coincide con lo que dice el artículo 9 o el artículo 11, ¿no? Bueno, entonces quiero decir que mi experiencia en el legislativo es que no necesariamente, para no entrar en exageraciones, las leyes resuelven los problemas. Por eso es muy importante tener los modelos de negocio claro antes de lanzarnos a una modificación de la ley de propiedad intelectual. Porque como se vaya a una modificación de la ley de propiedad intelectual para adaptarla a la sociedad de la información, sin tener claros, y yo creo que todavía nadie los tiene claros, los modelos de negocio, será lo que yo llamo la legislación con retrovisor. Volveremos a tener la ley de propiedad intelectual no del siglo XX, sino del siglo XIX, incluso desde que se inventó la imprenta. Porque el derecho no crea nada, no tiene que crear los modelos de negocio, tiene que ser lo que envuelva la realidad y proteja distintos modelos de negocio, ¿no? Entonces, por eso digo que lo más importante y el mayor beneficio, la mayor aportación que podemos realizar entre todos es darle al legislador, antes de que se ponga a legislar, ya la realidad bien definida sobre lo que tiene que legislar, y pedirle que no la encorsete, sobre todo en un mundo en que es muy rápido y que hay que dejar imaginación a todos los actores a que, oye, creen nuevos modelos y nuevos contenidos, porque hay una frase que repito siempre, he sido asesor también de los temas de I+D+I, que la escuché y me encantó. Dice, si está previsto, no es innovación. ¿Y cómo puede un legislador prever lo que está por venir? Si regula muy estrechamente algo, está impidiendo la innovación. Luego, las leyes tienen que ser muy abiertas para permitir justamente que se desarrollen cosas que hoy no están previstas, ¿no? Y huir de la legislación corset, ¿no? Y para terminar, el tercer punto, porque he dicho que el derecho no es lo más importante, lo pondría al final. Sí voy a decir una cosa que tiene que ver con mi negociado, que son las redes, la tecnología. Estamos haciendo una gran apuesta, y lo uno con lo de la agenda digital, aparte de las políticas de contenidos digitales, que luego entraremos un poco y que pusimos en marcha en el año 2000, creando la primera subdirección general de contenidos de la sociedad de la información y las primeras líneas en los programas que había en el Ministerio de Industria. Pues cuando yo fui ahí en la primera dirección general, yo era un extraño, porque solo había habido informáticos y telecos.
yo no era del sector y intenté hacer ver que, bueno, pues que era muy importante el sector TIC, pero era muy importante los servicios y los contenidos de la sociedad de información. Creamos 2 subdirecciones, una de servicios y otra de contenidos, que se han recuperado ahora porque creemos que era una buena idea entonces y lo sigue siendo ahora, y se crearon con los mecanismos de subvenciones y de créditos que están muy orientados a la tecnología pura y dura, para que se pudieran también orientar a tecnologías para gestionar, producir contenidos digitales, no tanto para el contenido digital, sino para todas las herramientas que podían ayudar a eso, ¿no? Bueno, pero lo más importante es por dónde van a correr los contenidos digitales. Y parece que el futuro está en las redes de alta capacidad, especialmente en el móvil y en el 4G. En eso es donde el punto en el que se está haciendo un intento de adelantar en España la liberación del dividendo digital, para que España esté en la vanguardia del 4G. ¿Y para qué se necesita la alta capacidad, tanto fija como móvil, pero sobre todo móvil? Para contenidos audiovisuales. Y al mismo tiempo, digo yo, las operadoras de telecomunicaciones, si van a hacer inversiones cuantiosas para las altas capacidades en fijo y en móvil, ¿qué necesitan? Contenidos digitales y sobre todo que justifiquen la demanda de esa alta capacidad, porque si no, ¿quién va a contratar las líneas de alta capacidad si no hay contenidos que necesiten esa alta capacidad? Con lo cual, con eso se cierra el círculo. Vuelvo al principio. ¿Cuándo habrá demanda de alta capacidad y cuándo habrá contenidos de alta capacidad que requieran la alta capacidad? Cuando haya modelos de negocio. Con lo cual volvemos de nuevo al principio, a la casilla de salida. Bien, bueno, pues por alusiones no corporativistas, pues el programa Borja se ha movido en el aspecto legal, en su trayectoria espontánea. Sí, absolutamente. Yo creo que le corresponde a Aldo. Él ha sido el primero en hablar de modelos de negocio y de cambios necesarios en el mundo de la empresa y de la necesidad de pasar de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, y ha planteado esa necesidad o no de una ley. No sé si era una necesidad. Bueno, quizás no me he expresado yo correctamente. Yo no he reivindicado una ley nueva y distinta además de las demás. Es que yo creo que no es correcto llamarlo ley de telecomunicaciones, sino que habría que llamarlo ley del conocimiento abierto. Repito e insisto, porque es un concepto mucho más amplio del de las meras telecomunicaciones. Creo que Jorge también lo ha tratado de expresar en su intervención de otra manera, pero yo comprendo que hay dificultades para esto, ¿no? La propia configuración de lo que es la Comisión para la Agenda Digital lo refleja. Está integrada por personalidades del mundo de las tecnologías, pero creo que no hay ningún humanista, no hay filósofos, no hay economistas, no hay sociólogos. Y esa responde a una concepción que se ha tenido tradicionalmente hasta ahora, que espero que cambie pronto, de que esto es un tema tecnológico. Y yo creo que es mucho más importante, más amplio, más profundo, y que tiene que tener cabida en una normativa que se refiera al conocimiento abierto y no a las telecomunicaciones. Eso es lo que he querido decir para clarificar mi postura, ¿no? Respecto de los modelos de negocios, de los que me alegra mucho que todos hablen, incluso los abogados y los ingenieros, y de lo que nos ocupamos los empresarios, sí que creo, y voy a repetir, que hay una transformación clara que tenemos que asumir en el mundo de las empresas. Yo lo que veo, mi opinión personal, es que las compañías se van a transformar gradualmente en productoras, y esa es la revolución industrial en la que creo, de aplicaciones de conocimiento, de CAPS. Aplicaciones de conocimiento que van a ser consumidas masivamente por los ciudadanos del mundo a través de los smartphones. La interacción es inmediata y no hay más que ver el desarrollo que están teniendo digamos, los aparatos receptores y transmisores, que aportan un gran valor añadido porque se puede interactuar con ellos,
y a mí me parece que eso produce un acercamiento fulgurante y muy eficiente de la demanda a la producción, de forma que las empresas se tienen que adaptar a ofrecer esa producción para una demanda que circula y circulará cada vez más a través de los medios tecnológicos, como bien ha dicho Borja. De ahí que mi apuesta sea a que va a haber una transformación creciente de los modelos de negocio convencionales a la producción de aplicaciones de conocimiento. Esas aplicaciones de conocimiento se consumirán a través de los smartphones mediante descargas, he de suponer que legales y con contenido económico, porque si no estaremos en un mundo de gratuidad que no podrá responder a ningún concepto que se sostenga de modelo de negocio, y yo creo que ahí es donde estamos y es donde tenemos que trabajar. Todo eso genera una industrialización potentísima e importantísima de todas las actividades a través de mecanismos de robótica semántica, de inteligencia artificial, como lo fue la robótica en el mundo de la industria convencional hace 50 años, y yo creo que ahí estamos ante un sector espectacular, que además es transversal en el conjunto de los sectores económicos que conocemos, y que, en mi opinión, va a ser el auténtico motor del cambio e incluso de la salida de la crisis. Muchas gracias. Ha aclarado la parte de propuesta legislativa. No sé si... Quiero hacer, y le quiero pedir perdón a Aldo, porque era poner un poco, hacer un guiño. Entiendo perfectamente lo que dice. De hecho, sí quiero matizar una cosa, que la Ley General de Telecomunicaciones sí es telecomunicaciones y es tecnológica. La primera ley que no era de telecomunicaciones era la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, que empezó a intentar regular lo que van por las redes, pero la Ley General de Telecomunicaciones efectivamente sí es de telecomunicaciones. En cuanto al conocimiento, que yo creo que efectivamente hay que contemplar, hacía un poco la broma, que ojalá no hubiera una ley que regule el conocimiento, porque eso me da a mí mucho miedo, pues soy también, entre pluriempleo que llevo, pues profesor de Derecho de la Información, y creo mucho en la libertad de expresión y la libertad de pensamiento, como para que a alguien se le ocurra, y sé que no es lo que propone Aldo, pero es que como alguien lo entienda así y plante un proyecto de ley sobre el conocimiento en la sociedad del conocimiento, siempre hay quien tiene tentación de regular lo que piensa la gente, ¿no? Pero sé que esa no es tu propuesta, sino todo lo contrario. Habla del conocimiento abierto, y es un proyecto en el que además está y conozco y que es apasionante, y creo que es el futuro de las administraciones y del gobierno abierto, pues empezar a la colaboración público-privada y buscar el conocimiento allá donde se encuentre. Pero sí es verdad que, aparte de la Ley General de Telecomunicaciones, está la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, hay otras leyes que afectan a la Sociedad de la Información, pero es que incluso llega un momento en que, por ejemplo, como ocurrió con el juego electrónico, la ley del juego se ha tenido que adaptar a la sociedad de la información. Tampoco hace falta hacer una ley del juego electrónico específica, o la ley de protección de datos. Pues no es lo mismo la primera ley que hubo de automatización y tal, que cuando surge el boom de Internet, ¿no? Todas las leyes, como estamos en la sociedad de la información, pues van a tener que adaptarse. Pero insisto en que, para mí, el mejor indicativo de que estamos en una sociedad de la información madura es que se le vaya cayendo la E a todo, ¿no? La E de administración, e-commerce, o el digital, ¿no? Y lo vamos viendo, porque la transición a lo digital, por ejemplo, en el móvil, pues nadie dice te llamo a tu móvil digital, te llamo a tu móvil. Y ya era analógico, eras digital, y ahora cuando estamos en casa nos dicen estoy viendo la TDT, no, estás viendo la tele, porque ya solo hay TDT. Bueno, pues llegará un momento en que la administración electrónica no es distinta a la administración, y el comercio electrónico no es distinto al comercio, es un nuevo canal, ¿no? Pues en ese sentido, todos los contenidos, el conocimiento en general, tendrá que ya no regularse, sino contemplarse desde las circunstancias nuevas en las que ya nos movemos, y en la medida en que dejemos de hablar de lo digital y lo electrónico, que yo no creo que sea necesario leyes específicas, sino para la tecnología, salvo las que son de las redes y tal, sino
leyes que regulen la realidad en las nuevas circunstancias, en el nuevo contexto, el nuevo entorno en que estamos. Es muy interesante lo que plantea ahora Borja. De hecho, en el guión como uno de los puntos que llevábamos era si estamos más cerca de la creación de nuevos modelos de negocio o de reconversión de los antiguos modelos de negocio. Es decir, si tiene que desaparecer esa derivada de lo digital a todo, o tenemos que construir ya nuevos modelos de negocio. Yo, hilando la última intervención de Aldo con lo que comentaba Jorge Calderón sobre la universidad y nuevos modelos de universidad, hablaba Jorge, y también de nuevas relaciones entre empresa y universidad, y también habíais hablado los dos, empresa y universidad, sobre nuevas mentalidades en el mundo de la empresa. Bueno, os invito a Jorge, que es quien lo mencionaba, pero abiertos a las intervenciones. Yo encantado, soy un poco aquí, me hago algo de autopropaganda, ¿no? Porque la universidad nuestra, el centro universitario, lo acabamos de montar, empezamos hace poco más de 14 meses y lo hemos montado pues, en base a esas ideas, ¿no? Es una universidad fundada por empresarios y gente de empresas, ¿no? que ha tenido éxito en los distintos negocios que se han ido lanzando, ¿no? Éxito internacional, ¿no? Y creemos que eso nos da la credibilidad para poder lanzar un proyecto tan ambicioso como es un nuevo centro universitario. Los modelos, y me molesta porque es una obviedad, ¿no? Pero nos tenemos que aproximar a los modelos norteamericanos, ¿no? Y la realidad es que los contenidos digitales fundamentalmente son norteamericanos, estadounidenses. ¿Y eso por qué? Pues porque su universidad es mucho más flexible que la nuestra. Esto es muy difícil de decir en Europa y en España, en el que la mayoría de las universidades son públicas y no privadas. Y eso es muy complicado, ¿eh? O sea, yo no tengo una solución cómo hacerlo y por mi trabajo de ahora hablamos muchas veces con el Ministerio de Educación. No es nada sencillo, eso merecería a lo mejor jornadas de reflexión, porque no es fácil trasladar los modelos. Pero necesitamos modelos mucho más flexibles, ¿no? Que es uno de los puntos que yo decía. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos como 3 colegios, ¿no? Como 3 facultades, ¿no? Una de arte, una de arte de diseño, ¿no? Una de humanidades, digamos, otra de ingeniería, y otra de ciencias sociales, de economía, de producción, de dirección de empresas. Y las tenemos y las 3 están íntimamente ligadas. Tú no puedes tener un grado oficial, nosotros damos grados oficiales porque somos un centro universitario. No puedes tener un grado de diseño visual de lo que quieras, ¿no? O un grado de animación, en la parte de animación de personajes, en la parte más de lo que es puramente el diseño conceptual de una película, si no tienes conocimientos de ingeniería y no tienes conocimientos de gestión. Porque la vida funciona así. Esto es una discusión. Me gustaría preguntar, pero aquí tenemos un periodista, tenemos una abogada, otro abogado, un ingeniero, Aldo no será económica, me imagino. No, yo soy ingeniero, ¿no? La vida funciona con la mezcla de conocimientos. Eso en el sistema americano es sencillo de hacer, porque tú haces lo que se llaman minors, ¿no? Tú tienes tu bachelor, ¿no? Estás en un centro y puedes hacer minors en cualquier otra facultad, ¿no? Y de hecho muchos minors están empaquetados, ¿no? Y tienes diseños específicos de bachelor en función de que tú quieres tener una cierta exposición a otras áreas de conocimiento, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el modelo que nosotros seguimos, ¿eh? Y además ha sido admitido por el Ministerio de Educación, nos han dado los grados oficiales, ¿no? Nos están dando los grados oficiales que hemos solicitado, ¿no? Y yo creo que es un buen modelo, ¿no? El último punto que decía contesta un poco a cuáles son las relaciones de empresa-universidad. Yo creo que si la universidad diseña los grados, y aquí lo podemos decir porque es relativamente sencillo, porque son grados nuevos, ¿no? Diseño los grados preguntando a la empresa cuáles son sus necesidades, y yo los recursos académicos, yo soy un hombre de empresa, no me dedico al mundo universitario históricamente, aunque he dado muchas clases. Si los que saben de cómo traducir esas necesidades, ¿no? En contenidos que desarrollen competencias y habilidades específicas, entonces tenemos programas que para la empresa, ¿no? Son naturales, porque están viendo allí personas que van a salir con esas graduaciones, que van a poder trabajar directamente en aquellas posiciones de trabajo, en aquellos empleos, ¿no? Para los que ellos han contribuido a definir cuáles son las necesidades que tienen, ¿no? Y eso me añade, y vuelvo a repetirlo, ¿no? Que cuando
de esa relación salen proyectos de I+D, de forma natural se van a integrar en la empresa. O sea, la transferencia de tecnología, que es un tema fundamental, va a ir directamente a la empresa de forma muy sencilla. Entonces yo creo que esos son los tipos de modelos que tenemos que trabajar, ¿no? Aún entendiendo, y hay una parte legislativa ahí que es complicado el poder hacerlo, ¿no? Bien, bueno, yo después de dos rondas ya de los ponentes en la mesa, os invito a plantear alguna pregunta, a hacer algún comentario al hilo. Miguel Pérez Subías. Hola, buenos días. Yo soy presidente de la Asociación de Usuarios de Internet. Yo voy a hacer dos reflexiones muy rápidas. Una que es que muchas veces nos olvidamos de que los contenidos digitales no dejan de ser un conjunto de bits. Entonces estamos en un modelo económico en el que el coste del bit tiende a cero. Y además nos encontramos con que tiene una característica un poco atípica, ¿no? Que es, imaginaos que a vosotros, vuestro hijo, vuestro padre, llega y dice, oye, ¿me dejas el coche? Y tú pudieras sacar una copia de este coche y darle una copia exacta al que tú tienes sin perder el tuyo. Yo creo que todos se lo daríamos, ¿no? Si a esto sumamos la facilidad que hay para que esas copias, que tienden a tener un coste a cero, que además se pueden replicar sin perder el original, pues el que no haga negocios entendiendo esta realidad, pues claramente se está equivocando. Por tanto, más allá de la revolución, de las ideas y tal, estamos ante un modelo que cambia drásticamente el modelo tradicional que servía de vender copias y que si tú dejabas la copia perdías el elemento que tú tenías. Y entonces esto no se ha querido, ahora se empieza a entender esto que es tan sencillo y tan evidente. Por tanto, estamos ante un problema de que queremos seguir manteniendo, y es lógico, los sistemas de venta tradicional o modelos tradicionales, porque hay mucha gente, muchos puestos de trabajo que viven de ello, pero realmente los que aprovechan estas características son muy pocos y generalmente son recién llegados, porque los que ya estaban en el modelo anterior se tienen que cargar su negocio para... Con lo cual, creo que esto es lo fundamental. Tenemos un reto que es, como ha dicho Borja, que como ha dicho, que la realidad, buscar leyes que definan la realidad. La realidad es que la gente hace copias, y quizás deberíamos de adaptar nuestras leyes para que aquel que hace copias y no haga negocio sea legal, y que dejemos de hablar siempre de los ilegales cuando todo el mundo lo hace creyendo que hace algo bien, porque su hijo le pide una copia y dice, joder, le voy a dar una copia. Y sí que es verdad que tiene que haber sostenibilidad y que el sistema está muy desequilibrado, porque es decir, aquellos que hacen negocio a costa de los usuarios que ponemos nuestro trabajo gratis et amore, como ha dicho Paloma, pues se están forrando. Entonces se forran muy poquitos, forramos mucho, y además el sistema es destructor de empleo, destructor de todo. Con lo cual, la parte buena de todo esto es que como no hemos hecho nada, lo tenemos todo por hacer. Y ahí tenemos un montón de oportunidades, con lo cual yo creo que si desreguláramos un poquito y dejáramos que hubiera modelos de negocio que de verdad se apoyaran, y que a todo ese conjunto de ciudadanos dejáramos de llamarles piratas, ilegales y tal, y los llamáramos ciudadanos, y lo viéramos que lo que hacen cada día es más fácil cambiar la ley para que lo que hacen normalmente y de una forma natural fuera legal, que intentar empeñarnos por mantener modelos de negocio que son muy respetables, pero que realmente en el futuro no van a tener sostenibilidad, ¿no? Gracias. Había pedido la palabra, pero Paloma quería responder a Miguel. Solo una puntualización, Miguel. El hecho de que la gente, y aquí va a parecer que me pongo del lado de la industria o me dejo de poner, pero es que es de sentido común, que la gente copie o deje de copiar, y tú consideras que eso habría que despenalizarlo. Oye, lo que haga la gente, también la gente casca a su mujer, también la gente asesina, y no por eso vamos a cambiar las leyes en ese sentido. Es decir, yo creo que hay que hacer una reflexión más amplia. O sea, el derecho lo que tiene que regular son las relaciones naturalmente admitidas por la sociedad como buenas, ¿vale? Vale, entonces, claro, pero no lo has dicho así, has dicho, como ya lo hace todo el mundo, pues entonces vamos a ello. Bueno, mañana nos ponemos todos a tirar marquesinas y vamos a regular la tirada de marquesinas, incluso a subvencionarlas, que sería una opción. No, lo hace todo el mundo siendo consciente que le sale gratis. Yo creo que hay muchas reflexiones acerca de eso. Por lo tanto, yo quiero decir que, bueno, que ya sabes que yo soy partidaria de una modificación legislativa. Y de nuevo, aquí me adhiero a Borja, la verdad, porque me horripilan las leyes bloque. O sea, no hay cosa que más miedo me dé. Y creo que hay una pereza legislativa en este país, que quiero hacer una petición general. ¿Por qué no cogemos todas las leyes que afectan un negocio, que van desde las fiscales hasta bueno, las de medio ambiente, hasta las de protección de datos, etcétera, etcétera, y las miramos transversalmente y vemos en qué afecta al modelo de negocio que nos traigan al legislador y al abogado?
porque luego al final resulta que estas leyes bloque al final no se aplican porque no encajan en la realidad. Unos tótems que se colocan ahí y no valen para nada. Pero vamos, no vayamos por ahí porque acabamos matando gente. Espera, que yo quiero contestar a Paloma. Menos mal que no es cargo público, porque lo que has dicho, has comparado el maltrato de género con las descargas. Eso lo llega a decir un cargo público y mañana es titular en toda la prensa. Pero eso es la ventaja que tengo, que puedo decir lo que me dé la gana. Yo así que, como en los juicios, yo voy a defender a la otra parte. Defiéndeme. Yo estoy de acuerdo con Miguel, y además yo creo que todos estábamos de acuerdo, porque incluso Aldo en su turbio pasado distinguían, me han dicho que sea provocador, pues vamos a por lo menos provocar una sonrisa. Distinguían, y se distinguió desde el principio, los que hacían copias con ánimo de lucro y los que hacían sin ánimo de lucro. O sea que, digamos que nunca se pensó. Te estás metiendo en el canon de copia privada. No, me estoy déjame terminar. Me estoy metiendo en el tema en que estoy de acuerdo con Miguel, en que ha cambiado sustancialmente, porque lo ha permitido la tecnología, pasar de una economía de escasez, que son los ejemplares, a una economía de la abundancia. Y recuerdo que copia en latín significa abundancia. Era la abundancia de ejemplares, el hacer en múltiples ejemplares de un original, y se hacían las copias, ¿no? Y ahora la copia digital, que ya ni siquiera es copia, porque es un duplicado perfecto, un clon, pues, y que efectivamente con el kilo de clon de bit pues cada vez es más barato, pues, y la transmisión y el almacenamiento cada vez es más barato, pues efectivamente hay una cosa que lo bueno que tienen las cosas estas evidentes, ¿no?, es que no se pueden desinventar. Lo inventado no se puede desinventar. Y entonces, igual que en su momento a alguien se le ocurrió en la industria electrónica el hacer una tecla con un puntito rojo que permitía hacer en casa una copia, entonces perdió la industria de contenidos el monopolio de hacer las copias. Ahora alguien inventó la transmisión de bits por las redes de telecomunicaciones. No se puede impedir la transmisión de contenidos por las redes de comunicaciones. Es que incluso yo diría, no se debe impedir. Es que no le veo yo más que ventajas, teniendo que buscar los modelos de negocio. Pero no le veo más que ventajas. Con lo cual, yo creo, como decía Miguel, y además como lo he defendido siempre, y lo ha defendido también el partido al que asesoraba, yo creo que en eso no contradigo para nada la postura del gobierno, que me metería en un lío, y es que nunca hemos sido partidarios de criminalizar a los usuarios. Nunca. Y además eso de llamar piratas en un concepto intencionadamente ambiguo o jurídicamente indeterminado, porque hay gente que le gusta mucho los conceptos jurídicos indeterminados, que como abogado, pues yo digo, una cosa es que sea indeterminado y otra cosa es que sea indeterminable, que no se pueda concretar. Bueno, pues los piratas, si es sujeto del Código Penal, pues tiene que cumplir los requisitos del Código Penal. Y si no se cumple el tipo, pues nulla pena sine lege, que quiere decir, para los que no sepáis derecho o latín, pues que si no está expresamente tipificada la conducta, pues no puedes meter a alguien en la cárcel, porque para eso es algo muy grave lo de meter a alguien en la cárcel. Será un ilícito civil, un ilícito administrativo, pues se verá, pero no será un ilícito penal y por tanto no se puede considerar pirata, ¿no?, a alguien. Y es incluso muy feo el imputar falsamente un delito a alguien, ¿no? Pero bueno, yo creo que, como dice Miguel, y como no se puede desinventar, hay otra frase que soy muy de frases, que me gusta mucho en esto, y es: si no puedes cambiar el paisaje, cambia la mirada. Y lo que tiene que hacer la industria tradicional, no los nativos digitales, porque nacieron ya con la nueva mirada, es decir, oye, y si en vez de pensar que estos son unos tíos que me están robando y que no sé qué, y dice, y si lo que yo llamo piratería lo empiezo a imputar una parte, pues a difusión y lo que me gastaría en una campaña de promoción, por ejemplo, no digo todo, pero una parte, porque también estamos todos de acuerdo en lo que algunos dicen que es lucro cesante. Todo no es lucro cesante, porque si no se lo descargaran tampoco lo iban a comprar, pero también es verdad, para ser justos, que a una parte sí es lucro cesante. Con lo cual, en esto no soy muy dogmático, y las posturas extremas pues me dan un poco de grima, ¿no? Es decir, creo que hay que ser bastante razonable y ver que lo que se ha inventado no se va a desinventar. Y creo que tiene más ventajas que inconvenientes, y lo que habrá que hacer
Es, como decía Darwin, adaptarse al nuevo entorno, no solo para sobrevivir, sino que esa economía de la abundancia represente riqueza para todos. Y yo creo que es posible, con lo cual también soy optimista. Gracias. Ahora sí le tengo que dar la palabra al don Pese, que ya la había pedido. Después el moderador en redes sociales me ha pedido también trasladar 2 preguntas y Antonio No pasa nada. No sé de quién quiere, sino quien pueda. Bueno, yo quería hacer una puntualización sobre lo del modelo de negocio que había quedado un poco en el aire, de si son nuevos modelos o antiguos modelos que se tienen que transformar. Yo creo que en el mundo de Internet se ha desarrollado una industria cada vez más próspera de, digamos, inside Internet, o sea, de Internet para Internet, por Internet y para Internet. Pero yo siempre lo tuve claro y ahora se está poniendo de manifiesto, esos negocios o modelos de negocios propios de Internet están permeando a los llamados modelos de negocio convencionales de fuera de Internet y están ayudando a su transformación, de forma que yo creo que tienen claramente vasos comunicantes. Lo tengo también muy claro, el que no se transforme desde un modelo de negocio convencional, lo he dicho al principio, no tendrá futuro, y para transformarse ha de utilizar a la industria de Internet, de forma que se produce una simbiosis interesante, cada vez más permeada y cada vez más eficiente. De forma que yo resuelvo esa ecuación de esta manera, ¿no? Y respecto de las referencias, que las tomo lógicamente en tono simpático, a la propiedad intelectual y, en fin, al trabajo que yo he desarrollado para defenderla, que lo voy a seguir haciendo siempre que pueda, porque creo que es un fundamento básico del Estado de Derecho y también de la economía de mercado, en la que seguramente casi todos creemos. Yo les invito a hacer una reflexión, que es la siguiente. Yo creo que no es correcto, no es justo pretender la gratuidad de un contenido de creación cultural para utilizarlo mediante una tecnología. Ahora no me refiero al consumo, porque eso lo ha contestado el director de Red.es. Aquí nadie ha tratado de criminalizar el consumo, ni se le espera, porque además sería un gran error. Pero a donde yo quiero ir, no se puede utilizar un contenido de creación cultural básico para, aplicándole tecnología, la que sea, producir un contenido digital, y ese contenido digital sí que tenga propiedad industrial. ¿O es que a cualquiera que produjese un contenido digital le gustaría que se consumiere su contenido digital gratuitamente? Seguro que no. En la mesa no hay intervenciones. O le damos la palabra a Antonio Fernández. Más provocativos que provocadores. Bueno, hace unas semanas leí una nota de que, no sé si era un estudio muy científico, pero al menos me llamó la atención, que decía que si el mundo de Internet fuera un país, sería la 4ª economía del mundo. Entonces, si tomamos este ejemplo, mi provocación es la siguiente. ¿Qué habría que hacer para convencer a todas las instituciones públicas, al poder, para convencerlos de que la economía digital es el centro de la economía global? Porque tengo esta percepción, que todavía el mundo es Internet, el mundo todo está muy bien, muy novedoso, pero no es el centro de la economía global. A mí, cuando hablan al poder y no sé qué, pues a mí es que me sobrepasa eso. Yo lo que sé es que algunos estamos ya convencidos, y otra cosa es que las estructuras, un ministerio, tal, son como portaaviones, que cuando quieres ponerte a hacer algo tienes que empezar 1 año y medio antes, porque es que luego tienes que la mesa de contratación, una serie de cosas, unas leyes que duran pues eso, 1 año y medio, 2 años, pero el convencimiento yo creo que existe. O sea, yo creo que no ya este gobierno, cualquier gobierno, sino es que viviría de espaldas a la realidad. O sea, estamos en un mundo globalizado, entre otras cosas, por las nuevas tecnologías de la comunicación.
Entonces, yo creo que el convencimiento existe. Muchas veces, y esto ya no hablo de los gobiernos y de los ministerios, sino de todos nosotros, todos estamos convencidos. ¿Cómo concretamos ese convencimiento? Pues es que, claro, pasar de las musas al teatro y poner negro sobre blanco en una ley cómo se fomenta la economía digital o cómo ponemos un modelo de negocio o varios modelos de negocio para los contenidos, habréis estado en 1000 seminarios hablando, no, lo importante son los modelos de negocio. ¿Dónde están? O sea, hay empresas que empiezan con prueba y error, haciendo sus modelos de negocio, y bueno, más o menos ahora, porque tampoco esto es un páramo, hay empresas que están viviendo muy bien de los contenidos. Las grandes empresas del mundo no son tecnológicas, pero porque, aparte de la tecnología, viven de los contenidos que hay en ellas. ¿Son extensibles esos modelos, que a veces son microcosmos y tal? Pues algunos lo van replicando, yo creo que están por llegar todavía nuevos modelos, etcétera. ¿Pero eso quiere decir que no estemos convencidos? Sí, estamos convencidos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Y lo que no dije antes, y lo creo ahora, vamos, lo digo porque lo creo, que es, yo no esperaría mucho de las leyes, que venga alguien que sea muy listo y que se le ocurra algo que no se le ha ocurrido a la industria, como ha dicho Aldo, y tampoco de las subvenciones. Creo más en la colaboración público-privada, donde, de la mano, porque al final el interés general no está reñido con el interés particular. Y lo que es bueno para las empresas tiene que ser también bueno para la sociedad, porque crea riqueza, puestos de trabajo, etcétera. Y entonces sí hemos hecho, creo, no sé si haciendo la necesidad de virtud, pero del eje de la colaboración público-privada, pues una seña de identidad de todo lo que vamos a poner en marcha, tanto desde el Ministerio como sobre todo desde Red.es. Sobre todo porque no queremos equivocarnos solos. Si nos equivocamos, que sea conjuntamente con las empresas, porque creamos que esa es la línea, luego nos demos cuenta de que no. Pero no hay nadie más listo que nadie en la sociedad del conocimiento, y tenemos ya que huir de los políticos que idean medidas desde sus despachos a base de ocurrencias. No estamos para esas cosas. Hay que preguntar a la gente y saber qué es lo que necesitan y por dónde podemos ir de la mano. Jorge Calderón, voy a pedir la palabra. Yo quería elaborar un poco más sobre ese tema, que para mí es, como he arrancado mi primera intervención, y creo que es fundamental. Cuando eres un país productor de contenidos, como Estados Unidos, la escenificación es muy sencilla. El presidente Obama, hace poco más de un año, se sienta en la misma mesa, ¿no?, que Microsoft, que Oracle, que Facebook, ¿no?, que Google, y escenificas, ¿no?, con un discurso que dice: ustedes son los que nos van a sacar de la crisis, que nos van a sacar de la crisis, y ya está, ¿no? Eso en Europa, y por supuesto en España, es muy difícil de hacer porque no tenemos esos referentes. Entonces, yo creo que tenemos que crear referentes, ¿no?, para que la sociedad lo empiece a ver, ¿no? Pero habrá que buscarlos, ¿no? Y yo sí que le pediría a nuestros políticos que encuentren referentes, que es una foto complicada porque es gente muy joven, ¿no?, gente que en nuestras empresas tiene sociedades, empresas muy pequeñas, ¿no?, que no son las grandes compañías de líderes, ¿no? Pero yo creo que eso no cuesta dinero, y sí que se puede empezar a hacer. O sea, yo sí que pediría que los medios de comunicación, los políticos, vayamos pensando que tenemos que desarrollar referentes, ¿no?, y apoyar a esos referentes. Y yo creo que eso nos ayudará a darnos cuenta que el sector tractor a nivel mundial es el mundo de Internet, son las economías digitales. Entonces, yo creo que es una cosa sencilla que sí que se podría hacer, ¿no?, aunque es una foto que puede aportar poco valor político, ¿no? Entonces tendría que haber una concepción clara, incluso con los medios de comunicación, de que eso tiene que ser, porque tenemos que vocear. O sea, yo creo que la gente que estamos aquí tenemos que vocear, tenemos que creernos lo que decimos. Es muy importante.